Hola amigos y bienvenidos a un episodio más de Victoria. Mi nombre es Viridiana y está conmigo. Hola, mi nombre es Rafael. Les agradecemos mucho que nos estén acompañando. eh, Sean todos bienvenidos. Hoy antes de empezar queremos contarles algo que nos pasó en este episodio. Sí, así es. Desafortunadamente tuvimos un problema con el audio original de la intro, pero aquí estamos grabándolo una vez más para que todo salga perfecto. Así es. Hoy tenemos con nosotros a unos pastores, es una Sí. pareja de pastores que conocemos ya hace algunos, algunos añitos atrás. Ujú. Em, Coincidimos mucho con ellos en servicios especiales, en retiros, en conferencias y justamente esta semana pasada Ujú. ellos tuvieron una conferencia Así es. y nos invitaron, fuimos, nos saludamos, pues un abrazo y platicando con ellos les pedimos que si querían compartir con nosotros algunos de los milagros o victorias que Dios les haya dado. Ujú. Y ellos amablemente ni siquiera lo pensaron, nos dijeron: "Claro que sí, ¿cuándo lo hacemos?". Y eso a nosotros nos llenó de felicidad, porque sabiendo que son pastores, que tienen Ocupados. ajá, que son días ocupados, porque, Ujú. pues, obviamente tienen sus hijos, Sí. tienen sus cositas que hacer, más aparte de la iglesia. Ellos inmediatamente nos dijeron: "Claro que Notificar. sí, Ujú. para nada". Y nos dijeron: "¿Cuándo lo hacemos?", ¿verdad? Ujú. Ujú. Y ellos tienen un corazón muy, muy agradecido con Dios. Em, Dios ha hecho cosas grandes en sus vidas. Y pues nada, los vamos a presentar para que ellos nos cuenten quiénes son, qué es lo que están haciendo, en dónde está su iglesia, cuáles son sus horarios y saber un poquito más de ellos. Mm. Así que pues están con nosotros los pastores Raúl y Yulisa Gutiérrez. Bienvenidos, pastores. Les agradecemos, pastores, les damos la bienvenida. Estamos infinitamente agradecidos Ujú. que hayan aceptado esta invitación. Les agradecemos mucho, los bendecimos, sabemos de que el Señor los usa grandemente en el ministerio, Sí. pero les damos un tiempo para que ustedes se presenten a nuestros amigos, hermanos en Cristo. Amén. Dios los bendiga a todos ustedes. Mi nombre es Raúl Gutiérrez. Soy originario de Nicaragua. Amén. Nací en Nicaragua y conocí al Señor a los 12 años. Perdón, a los 9 años. A los 12 años me bauticé y a los 17 años inicié formalmente mi vida ministerial. Okay. Sí, muchas gracias, hermanos. Bueno, mi nombre es Julissa Gutiérrez, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor porque desde mi temprana edad también También. he conocido y he servido al Señor. Creo yo, si no me equivoco, desde los 8 7 años que vine a este país, comencé a ir a la iglesia, como a los 12 años acepté al Señor y desde ese tiempo he estado sirviendo y no me arrepiento de servirle a Él. Amén. Ha sido bueno Dios con ustedes. Sí, ¿Se conocieron aquí en este país? Sí, nos sí. conocimos acá en Los Ángeles. Yo llegué a Los Ángeles diciembre 19 de 1993. Me acuerdo perfectamente. Y ya a los días empecé a visitar la iglesia de Julie Sí. y Oh, Así ahí fue empezamos. que como nos conocimos en la iglesia, en la iglesia. ya, Sí, gracias al Señor y nos unimos, nos casamos y ya casi 30 años después aquí estamos Aquí todavía están. celebrando la Ah, victoria del Señor, contando las maravillas de Él. sí, sí. Sí, Así es que bueno, ahorita que está diciendo el tiempo que llegó, es más o menos el tiempo que llegué también yo a este país, en el año del 94, creo, sí, casi, casi. Uno de Nicaragua y el otro El de otro de México. México. No, pero un gusto de tenerlos con sí, nosotros. hermano, muchas amén. Ujú. gracias por invitarnos Amén. y compartir de las maravillas de Dios. Es algo que comentaba mi esposo, no podemos callar lo que Dios ha hecho en las Sí, vidas de nosotros y en este caso en la vida de un hijo nuestro. Ok, amén. sí. Como le comentaba al pastor cuando le hicimos la invitación,
Dios puso en nuestro corazón esto, exactamente esto, de sacar las victorias que Dios nos ha dado en nuestro caminar cristiano, sacarlas al mundo, sacarlas a darlas a conocer, porque no se queden en estas cuatro paredes. Así es. Entonces, ese es el motivo por el cual estamos haciendo este espacio, en sí ya está activo. Ujú. Queremos darle la gloria al que se la merece, Mm. porque sabemos de que Él es el único que merece la gloria por todas las maravillas que Él hace en nuestras vidas. Así es. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? ¿30 años? Sí, vamos a cumplir en julio, Julio en 22. julio 22 ¿Y de cumplimos pastorado? 30 años. Pastorado 18 años. 18 años. Sí. Pero ya sirviendo al Señor, cada quien en diferentes... ah, Bueno, sí, yo inicié a los 17 años a servir a Dios como líder de jóvenes ok. y luego como predicador. Sí, yo Ah, también, como le digo, desde ujú. pequeña empecé a servir al Señor también. En la iglesia había necesidad de que un baterista, entonces yo aprendí a tocar la batería. Oh, Yo tocaba la batería ahí en la iglesia, la toqué por muchos años, desde que me bauticé, se puede decir, a los ajá. 12 años, hasta como a los 20 años. Yo fui la baterista de la iglesia, sirviéndole al Señor, líder de jóvenes, bueno, de todo lo que, En donde se donde ocupaba. Ay, yo ajá. estaba ahí con un corazón dispuesto a Eso, servirle al sí. Señor. Amén. Esa es una característica que tenemos nosotros los cristianos, ¿verdad que sí? Ujú. De que miramos dónde está la necesidad y ahí le entramos. ¿Por qué? Porque sabemos de que todo lo que se hace dentro de la iglesia y aún fuera es para la gloria de nuestro Dios. Y entonces ese es el corazón de un servidor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues como decía mi esposo, el punto central de Victoria es dar a conocer las victorias que Dios nos da a sus hijos. Ujú, Am, a veces uno no ve que cuando estamos en pasando por el desierto o pasando el problema, no vemos que al final Dios nos va a dar la victoria, porque somos sus hijos y porque Él cuida de sus hijos. Y nosotros, como les habíamos comentado, ah, queríamos que nos contaran, que nos hicieran partícipe de ese milagro o de esa victoria que Dios les ha dado. A lo mejor hay muchas, Mm. porque en la vida de una persona hay caídas, hay levantadas a veces fuertes, a veces no tanto. Pero hay algunas victorias, algunos milagros Ujú. que nos marcan totalmente la vida, que se quedan ahí en esa mente, en ese recordatorio diariamente de que Dios me dio esa victoria. Si no fuera por Dios, yo no hubiera tenido esa victoria. ¿Nos pudieran compartir Sí, alguna de ellas? bueno, como usted dice, son muchas, Amén. pero hay victorias que marcan la vida personal y también la vida ministerial. Ujú. Se me viene a la mente aquella frase de Job cuando dice, de oídas te había oído, Amén. Sí. más ahora mis ojos te ven. A veces uno piensa que conoce al Señor, pero no es hasta cuando el Señor te lleva a un punto de tu vida, a crisis, ¿verdad? Las crisis esas famosas que llegan a Ujú, nuestras vidas, crisis, puede ser financiera, puede ser eh, familiar o puede ser crisis de salud. Ujú. Eh, yo inicié mi vida ministerial a los 17 años, predicándolo, enseñando a los jóvenes. Y luego de mi iglesia empezaron a mandar a jóvenes al interior del país. Y yo empecé, me apunté ahí y íbamos a predicar a iglesias de pueblitos, comunidades, Sí. donde a ujú, veces solo habían 10 hermanos y había que caminar mucho. Usualmente yo me iba el viernes después de salir de la universidad, me iba allí, a veces solo, a veces con algunos amigos de la iglesia, y veníamos hasta el domingo en la tarde. Y llegábamos el domingo, el culto era a las 6 de la tarde en nuestra iglesia, entonces llegábamos a las 6 el culto, la cosa que era un fin de semana bien ocupado. Ujú. Y así el ministerio, la verdad, el ministerio es sacrificado. Sí. ujú, Hay que pagar un precio Sí. caro. Hoy por hoy a veces ven en la idea de que el ministerio es suave, fácil, pero no, el ministerio es sacrificado. Pero el ujú, problema es cuando uno piensa que es sacrificado, pero que no vale la pena. Ese es el problema. Sí. Lo bonito es cuando usted sabe que el ministerio es sacrificado, pero vale la pena Exacto. sacrificar. Así que nuestra vida, cuando yo me vine de mi país para acá, a los Estados Unidos, seguí sirviendo. Serví como
como asistente de pastor alrededor de 12 años más o menos, como asistente de un pastor, luego de otro pastor, de otros 3 pastores, y hasta que iniciamos la vida ministerial. Y el inicio del ministerio fue difícil porque Sí. Sí. yo había trabajado en una compañía, salí lastimado en la compañía, estaba en un tiempo de lo que le llaman disability, ¿verdad? Ujú. Y en eso el Señor me llama, mi la pastoral. Y el día que nos iban a ungir de pastores, ya me brinqué muchos años, pero bueno, en fin, tenemos que avanzar en el tiempo. No, no, sí. El día que nos iban a ungir de pastores, un 18 de noviembre del 2006, 2006, sí. estábamos acá cerca, en otro lugar. Yo iba llegando ya con mi traje de pastor y todo. Listos. Y cuando quiero mover mi carro, una minivan que teníamos que ir a hacer unas mesas Sí, a traer unas para la mesas, sí, recepción y todo. poner todo bonito ahí. Y entonces, cuando yo quiero encender el carro, ya no enciende. El carro, es decir, siempre lo recuerdo porque así empecé el ministerio, así Sí. empezamos oficialmente el Sí. pastorado, Sí. con un carro que no servía. Entonces uno dice, ya, entonces el Señor no me está llamando, ¿verdad? Porque uno piensa. Como humano empiezan las dudas. Sí. Y bueno, vivimos varias crisis, no sé si quieres contar alguna de esas, pero Ujú. para llegar a donde queremos llegar. Sí, sí, no. Sí, recuerdo ese día, me dice, voy a traer unas mesas. Me dice, ok, ve. Mi mamá me dijo que fuera. Sí, que fuera por unas mesas y él, ok, ya me voy en la minivan, ok, está bien. Y aquí te espero y bueno, pero nomás llegó a la esquina. Sí, sí, sí. Ay, Dios Es cierto. mío, Esa parte no la ¿qué pasó? A la esquina nomás llegué. Es cierto, Y así se fue. apagó la minivan y bueno, sí, Al final fue la persona, ¿verdad? sí, al final fue otro hermano de la iglesia a traer las mesas, pero son experiencias que hemos pasado en el ministerio, Sí. son muchas experiencias. Recuerdo una ocasión también que le dije a mi esposo, le digo, Raúl, le digo yo, ya nuestro primer hijo, David va a cumplir años, le digo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y me dice, pues hay que confiar en el Señor, que Él nos va a proveer. Mm. Y hermano, milagrosamente el Señor nos proveyó todo el dinero para celebrar su cumpleaños al niño. Hasta un parque fuimos a celebrar el cumpleaños al niño y hubo de todo y gloria a Dios porque siempre hemos confiado, aun cuando nosotros hemos visto que con nuestros ojos naturales no va a alcanzar para esto, el Señor en cositas pequeñas se manifestó y se sigue manifestando. Se manifestó al principio del ministerio. Milagrosamente el Señor nos proveía todo lo necesario. Y ya unos años más acá hemos visto también la mano de Dios en un tiempo también, porque en el ministerio también somos seres humanos y nos Así enfermamos es, Sí. también. así es. Ujú. Entonces viene la enfermedad al cuerpo. Yo recuerdo que en un año, en el 2016, yo enfermé enfermé muy feo, pero vi la mano del Señor obrando, hermana. Así el Señor literalmente usó a una persona que estuvo muy pendiente de mí. Sí. Era una persona que estaba caída en el Señor, pero ella siempre estaba preocupada por mí. Yulisa, Ay. el Señor financieramente en ese año, un año entero que yo no trabajé, el Señor me proveyó y vimos la mano del Señor, Ujú. hermana, de una manera maravillosa, maravillosa, que para decirles que no me tuve que preocupar, porque Nada. fue un año y no me tuve que preocupar por 6 meses por la renta, porque el Señor proveyó por 6 meses la renta. Yo estoy aquí enfrente de ustedes muy emocionada, muy alegre, porque cuando usted vino, a ustedes vinieron a mí y nos comentaron, ¿verdad? Que querían Ujú. que si queríamos compartir el testimonio. Oh, claro que sí, porque si estoy aquí es porque soy testiga del poder Así sanador es. de Dios, el poder Jehová Rafa. Amén. El Ujú. Señor es el que ha hecho milagros y no me arrepiento de servirle al Señor porque hemos visto su mano poderosa obrando en nuestra vida. Amén. Ujú. Dios Amén. es bueno. Amén. Dios es bueno. Ah, escuchándolos, ah, nos están contando, nos están diciendo ya cuando Dios les entregó su milagro, su victoria y que no los ha dejado. Pero en ese proceso, ¿se han sentido solos? ¿Se han sentido que las fuerzas ya no dan? ¿Se han sentido? ¿Por qué la pregunta? Porque sabemos que hay amigos y nosotros también de que dicen, ¿dónde está Dios cuando yo me siento tan mal?
¿dónde está? Porque nuestros ojos se llegan a cegar de que ya no alcanzamos a ver, no alcanzamos a entender por el sufrimiento. Pero ya cuando pasamos ese bachecito, ya que Dios nos dio la victoria, es cuando vemos de que Dios siempre estuvo ahí. Amén. Esos 6 meses, ese año, Dios siempre estuvo ahí. Pero, ¿qué pasa en ese transcurso de ya no Sí. fuerza, ya llorar mucho? Sí, nosotros tenemos 4 hijos. Los 3 primeros, todo bien, en el día de parto. Sí. Pero con el cuarto hijo, 2 meses antes, esa parte que sería bueno que ella la Sí. cuente, 2 meses antes de que él naciera, los médicos empezaron a decirle a ella que empezáramos a ir cada semana a hacer ultrasonido porque vieron algo que no les gustó a ellos. Sí, sí, unos 2 meses antes dijeron, ven, escuchamos algo raro, me dice, vamos a estarte chequeando, vamos a estarte viendo, am, vas a tener que venir cada semana para que escuchar al bebé, para que todo, miremos que todo vaya bien. Entonces sí, así fue. Ujú. Y empecé yo a ir a las citas médicas más frecuentemente y como usted decía, ¿verdad? En esos momentos antes, ¿verdad? Del milagro, Ujú. en ese proceso, en ese lapso de que uno, a lo mejor muchos piensan, el Señor me ha olvidado, el Señor Ujú, no está conmigo, o qué está Ujú. pasando, qué habré hecho, dicen algunas personas, ¿verdad? Sí. ujú. ¿Qué habré hecho en esta tierra que estoy pasando por esto, pues Ujú. Señor? Pero bueno, en ese lapso, como dice David, pacientemente esperé. Yo pacientemente esperé realmente en el Señor, hermana. Fueron momentos donde uno sí se ve que ahí viene la tristeza, viene, oh, men, pero ¿qué estará pasando si los otros 3 todo estuvo bien? Pero en ese momento es cuando en nuestra vida, ¿verdad? Personalmente, Mm, nosotros nos metimos más con el Señor, nos metimos más con el Señor, buscamos más en el Señor y entramos en el descanso del Señor. Mm. Eso es como yo me pude refugiar en el Señor, entrando en el descanso de Él, porque uno a veces confía en el Señor y tiene fe en el Señor, pero también hay que entrar en el descanso del Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Ujú. Tenemos que dejar todas nuestras preocupaciones en Él, En él. que Él es el que tiene cuidado de nosotros. así Sí. es. Sí, y pues llegó el día del parto, como se dice, Ujú. y entonces, bueno, nació el niño, Sí, todo se miraba bien, sí, y ya los bañan, Sí, los limpian limpian. todo, Ajá. y ya ella se quedó, yo me fui a donde le dan su primer biberón, ¿eh? Sí. Y yo estaba ahí, me lo dieron a mí, yo estaba con el niño ahí, y entonces yo miraba que él no succionaba, y luego empezó a cambiar de color y todo. Y entonces me empecé a preocupar y estaba así como casi como desmayándose. Tenía pocas horas, de haber nacido unas sí, 3 horas quizás. Okay. sí, Y entonces yo llamé a la enfermera. La enfermera llegó y cuando lo vio, ni siquiera ni siquiera le, Lo revisó. vio, sino inmediatamente llamó al Vámonos. doctor. sí, Ajá. Y llamó al doctor y le dijo lo que estaba pasando. Y el doctor, ahí nomás, nos fuimos a cuidado intensivo. Sí. Y ya metieron al niño ahí y le pusieron manguerita para respirar y le Oh. pusieron una cosa para comer en cuidados intensivos. Y allí entonces yo no le quería decir nada a ella porque dije, a lo mejor es algo sí, ¿Qué va a leve, pasar? Ajá. algo rápido, pero las horas empezaron a pasar y ya cuando ella empezó, porque normalmente le llevan al niño a la mamá, Sí. pero no se lo llevaban, entonces yo le tuve que decir, el niño está en cuidados intensivos. ¿Y por qué? Y la cosa es que esa parte no me la recuerdo bien, me dijo, Ah, sí, sí. sí, "Ah, bueno, como dice mi esposo, ¿verdad? Rápidamente cuando lo examinaron, ya ve que nace el bebé, Ujú. llega el pediatra del bebé y lo examina. Entonces dijo, tenemos que llevarlo a cuidados intensivos porque no escucho muy bien el corazón. Entonces, bueno, lo llevaron a cuidados intensivos y ahí empezaron a hacerle todos los análisis. Pero antes de llevarlo a cuidados intensivos, le hicieron los análisis de ecocardiograma, Ujú. ¿verdad? Todos los exámenes que le hacen a Sí. un enfermo de corazón. Okay. Entonces,
Bueno, entonces yo lo llevé, me dice, más tardecito vamos a hacerle electrocardiograma, todo lo que un paciente, ¿verdad? Del corazón le hacen. Entonces, pues fuimos y ya me llegaron los cardiólogos a mi cuarto a dejarme saber, ¿verdad? De los resultados de todo eso, de todos esos exámenes que le habían hecho al niño, me trajeron este reporte. Este reporte que tengo aquí Ujú, es mi prueba, ¿verdad? Sí, sí. Del poder de Dios, de ujú, lo que Dios ha hecho en la vida de nuestro último hijo, que se llama Jonathan. Y Oh, me trajeron este reporte ahí a mi cuarto y me dijeron, hemos traído este reporte porque queremos hablar contigo. Este es el diagnóstico que hemos encontrado para tu hijo, porque los exámenes que le hicieron no han salido buenos. Entonces, ahí fue un momento muy difícil para mi vida. Estoy muy alegre por el milagro que Dios ha hecho en la vida de mi hijo, pero fue hace 12 años y todavía yo lloro, pero lloro de alegría. mm, Lloro de alegría porque el Señor hizo un milagro grande, ujú. grande. Por eso al principio comenzamos hablando acerca de que en el ministerio sí se sufre, pero también vemos la mano de Dios poderosa, Sí. la mano de Dios poderosa orando a nuestro favor ujú, cuando tú le sirves de todo tu corazón. así es. Amén. Y entonces llegó el cardiólogo, y me enseñó este reporte y me dice, hemos encontrado 4 cosas en el corazón de tu hijo. Y me dijo, hemos encontrado abnormalidad de la estructura de la válvula del corazón, abnormalidad del ritmo del corazón. Hemos encontrado un hoyo en el corazón y hemos visto que las palpitaciones del corazón son bajas. Fueron 4 cosas, ¿verdad? Ujú, Problemas Ujú, que el niño traía al nacer. Entonces, yo inmediatamente quiero compartir con ustedes lo que yo hice en ese cuarto, ujú, porque aún incluso el cardiólogo se tomó su tiempo para explicarme muy bien ujú. y me trajo este dibujo del corazón. Si se tomó el tiempo es porque es pues algo serio, yo tenía que Sí, entender muy sí, bien sí, sí. lo que me estaban diciendo. Y él me trajo este dibujo del corazón ujú, y me explicó todo lo de las válvulas, todo. Ujú. Me explicó, ¿verdad? Aquí yo lo traduje al español, pero me explicó todo lo que mi niño, ¿verdad? Tenía. Tenía ujú, al nacer. Entonces, bueno, nosotros, ¿verdad? Como creemos en ese Dios poderoso y por eso al principio también les mencioné de que ujú, estoy aquí porque soy testiga del poder de así Dios. es. Sí. Amén, obrando en la vida de nuestro hijo. Ujú, Entonces yo levanté este reporte y yo le dije, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir y sé que estás aquí. Me recordé de ese canto y lo empecé a cantar y todo cuando el cardiólogo hablaba conmigo, yo estaba en una lucha espiritual, yo estaba entendiendo todo lo que me estaban diciendo, ujú, pero dentro de mí estaba esa lucha. Y yo estaba como rechazando todo lo negativo que se estaba diciendo de Sí. ujú, mi hijo. Y yo le decía, no, no, mi hijo no tiene nada, pero dentro de mí, yo no sé qué cara yo ponía al frente del ¿Verdad? cardiólogo. Porque yo estaba escuchando cuando él me explicaba lo del corazón, pero a la misma vez yo estaba en una guerra espiritual. Yo decía, no, Señor, mi hijo no tiene eso, mi hijo no tiene. Yo estaba confiando en el Señor que todo iba a estar bien ujú, y empecé a cantar ese canto, aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir y tú estás en este cuarto donde yo me encuentro. Ya mi hijo ya no estaba en cuidados intensivos ujú, y sí, eso es algo que lo he vivido y estoy aquí enfrente de ustedes. No me lo contaron, no es un cuento de hadas, es algo que yo he vivido y por eso estoy aquí parada, porque si tú estás pasando por algo, así por es. una Sí. necesidad, los médicos te han dicho, estás enfermo del corazón, estás enfermo de esto o de otro problema, quiero decirte que tenemos a un Dios poderoso, que no hay nada imposible para Él. Él sana, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, pero Ujú. tienes que aferrarte a sus promesas. Amén, gloria a Dios.
La piel se pone Mm, chinita porque el proceso es lo más complicado. Nosotros entendemos esa parte de cuando llega el doctor y empieza a hablar y a decir puras cosas negativas, y ellos asegurando, tiene esto, tiene el otro, tiene aquello, y uno como papá se para ahí, hace la mejor cara que se pueda y está así, pero la mente está, lo rechazo, no es para mi hijo, esto no es de parte de Dios, y empieza uno a rechazar, a rechazar, a rechazar. Pero ¿cómo es el amor de un padre, de una madre, de que abrazamos, aunque no los tenemos, no lo tenía ahí con usted, yo me imagino que usted sentía que estaba abrazando a su hijo y se lo estaba entregando a Dios, diciéndole, esto que tú me has dado es tuyo, tú me lo has mandado con un propósito, no lo, Yo, ajá, me dice el doctor, me dice, ok, te vamos a traer la cena y después te vamos a llevar. Yo no esperé la cena, yo no esperé que nadie me llevara. Yo me este, fui sola. Yo me voy a ver a mi hijo. sin dolor de cuerpo, todo se Con dolor, olvidó. todo. Y yo me fui, yo no esperé, yo dije, no, yo tengo que ir a Sí. ver a mi hijo, a ver dónde está. Y cuando yo iba entrando a ese cuarto de habitación, hermana, así como lo sintió usted, yo lo sentí también. Y yo empecé a reprender todo espíritu de muerte, Sí, porque era una línea de cunas de este lado y una línea de cunas del otro lado. sí. Entonces me hicieron que me lavara bien y me preparara bien antes de entrar. Y yo entré, hermana, pero cuando yo entré se me Es, puso todo mi piel ajá. erizo y yo reprendí el espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Y yo iba, ¿y dónde estará mi hijo? Yo iba viendo, y de repente veo muchos doctores alrededor de una incubadora y ese era mi hijo. Y Mm. mi hijo estaba todo con mangueras, estaba pues respirando con oxígeno y fue algo muy triste, pero a la misma vez pues estoy alegre porque eso fue hace 12 años que el Señor hizo ese milagro. sí, Entonces, pues como era el cuarto hijo, los tres mayores estaban en la casa. Ujú. Creo que mi hermana lo estaba cuidando, no recuerdo quién. Sí, tu hermana y tu mamá están. Mi mamá lo estaba cuidando y yo estaba ahí en el hospital con ella y con el bebé. Yo me acuerdo que la primera noche, el primer día, ahí viene el cuestionamiento, Sí. ahí viene el por qué a mí, por qué a nosotros. ujú, Y yo me acuerdo que yo volví a ver hacia el cielo y decía, Señor, pero si yo te he servido toda mi vida, desde joven, desde los 17 años. De hecho, yo a los 12 años fue mi primera predicación de niño, pero a los 17 años ya empecé a servir oficialmente. Ujú. Y yo volví a ver hacia atrás y miraba 2 años de servicio, mis años viajando a esas comunidades, esos pueblitos, Ujú. los años de acá en Los Ángeles, los tiempos de crisis financiera y todo eso. Entonces uno piensa, como usted lo dijo, uno piensa que Dios lo ha abandonado, que Dios no ha visto eso. Y entonces yo me acordé de lo que hizo el rey Ezequías, ujú, cuando llega el profeta Isaías, le dice, te quedan 15 años de vida, dice Dios que arregles tu casa. No, 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 le Al dice, revés. sí, prepara tu prepara tu casa. casa porque te vas a morir, así le dice. Sí, Y sí. entonces, entonces el rey Ezequías, cuando sale el profeta, él dice que voltea su cara hacia la pared Ajá. y entonces empieza a decirle, Señor, y si bien yo Yo te he Sí. servido. te he servido, te he sido fiel, he cumplido tu palabra. Entonces uno viene con Dios y lo mismo. Sí. Sí. Yo le decía, Señor. Entonces lo primero que yo sentí hacer fue, agarré mi teléfono y empecé a mandar textos a aquellos pastores amigos que yo conocía, ujú, entre ellos el pastor Tony. Ujú. Y me acuerdo perfectamente que a él le envió el texto. Y los que yo tenía en mi lista, les dije, esta es mi situación, por favor ayúdenme a orar. Mi niño, mi bebé tiene estas ujú, cuatro Situaciones. condiciones. Ajá. Condiciones. Algo que no dijo Julie fue que los doctores dijeron, cuando él cumpla 18, él no va a poder caminar bien, se va a cansar rápidamente, ujú, Sí. no va a poder jugar como los niños normales, no va a poder correr porque se va a fatigar ujú, mucho, no va a poder hacer deporte y no va a poder muchas cosas. sí. Sí. Ajá. Entonces, uno se imagina a su niño creciendo
cansado, Sí. qué sé yo, y entonces yo pensaba en todo eso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo van a hacerlo? Y dijeron, a los 18 años se le va a poder hacer una operación para que él pueda vivir una vida normal. Entonces, imagina vivir 18 años. 18 años. Ay, Pero, y entonces en ese momento yo oré a Dios, le pedí a mucha gente, a muchos pastores que me ayudaran a orar. Y tengo testigos de eso, porque ujú. habían dos hermanas de la iglesia que llegaron en la noche a visitarnos y Sí. junto con ellas nos pusimos a orar. Tenemos testigos. Y, y a los 4 días, a los 3 días, la mandaron para la casa. A Esa ella. parte sí me olvida, por favor. Sí, Ujú. bueno, ya después que estuvo el niño ahí, le dieron de alta. Yo salí un viernes, él salió el sábado, fuimos por él el sábado. Pues nos Y ya llamaron por teléfono. le dieron, vamos a darte el niño pasó muy bien la noche. Así me dijeron, el niño pasó muy bien la noche, pero te lo vamos a dar con una condición, llévalo al pediatra el lunes. Claro, yo lo llevo, yo lo llevo. Y lo llevé y ahí el Señor comenzó haciendo el milagro. Fuimos del pediatra, Fuimos con el pediatra y el pediatra del niño empezó a examinar. empezó a examinarlo y a lo primerito que hacen pues es pesarlo, ¿verdad? Sí, Ponen en ese en la valor báscula. así, en la Ajá. báscula y lo pesaron. Y lo que me dijeron antes de que me lo dieron el sábado fue, dale de comer, porque ese era el problema, el niño no No quería comer, comía. el niño no tenía fuerzas para jalar su biberón como normalmente uno jala, ¿verdad? Ujú. Ajá. Los bebés jalan. Él no tenía fuerza porque su corazón estaba muy débil. Débil. Ajá. Entonces me dice, lo único que tienes que hacer es darle de comer cada 2 horas, cada 2 horas, cada 2 horas. Entonces, hermana, yo ni lo dejaba dormir. Yo le daba, y si estaba dormido, yo, es hora de comer, es hora de comer. El fin de semana le pasé dando de comer. Comer cada 2 Por horas. eso me dijeron, dale de comer porque eso le va a dar energía. Ujú. Y entonces yo le daba, y él apenas empezaba y se quedaba dormido, y yo le hacía así, para que él se Para despertara y despertar. volviera a Ajá, jalar otra como. vez Ujú. el biberón. Entonces me la pasé así, y el milagro comenzó desde que lo llevé al pediatra. El pediatra lo pesó. Cuando el niño salió del hospital, el niño pesaba 6 libras con 7. Cuando llegué, milagrosamente, el niño pesaba 10 libras. Vean, el niño pesaba 10 libras, porque eso fue mi misión, Darle de comer. darle de comer y el Señor se encargó del milagro. Sí. Desde entonces, ya cuando lo pesaron, me mandaron al cuarto y lo pusieron allí en esas camitas que tiene. Y literalmente, cuando llegó el doctor, literalmente con sus, no sé cómo se dicen, Con los que escucha. stethoscopes, Ajá. Ujú. esas cositas que ellos escuchan, el corazón, él la traía y se la puso. Y literalmente, hermanos, el doctor casi se acostaba encima del niño, porque el niño estaba así y el doctor estaba escuchando literalmente el corazón del Puso su niño. oído Y me en. decía, Ajá. estaba así él literalmente tratando de escuchar bien el sonido del corazón. Y me decía, y estas son las palabras que él usó, it's amazing, es maravilloso, me decía, Mm. esa es la palabra que él usó, Ujú. es maravilloso, no escucho el ruido extra que yo escuchaba, no escucho el ruido extra que yo escuchaba. Y yo le digo, doctor, es un milagro, Dios hizo un milagro, así se lo dije muy Ajá. rápido. Me dice, es amazing, no escucho, es maravilloso, no escucho el ruido extra que yo escuchaba en el corazón, aleluya. Ujú. Y me dice, pero bueno, llévalo todos modos a todas sus citas, sí, yo lo voy a llevar, doctor. Pero muchísimo. Yo eran muchas Sí. Sí. citas con el cardiólogo. Me lo transfirieron al Children's Hospital de Los Ángeles, aquí en Sunset. Ahí fueron todas sus citas. Y llego yo a su primer cita y empezaron nuevamente a ponerle todo Todo lo el que le proceso. Los ponen. El aparatos. proceso para chequear el Sí. corazón de un Sí, sí, sí. paciente enfermo del Ujú. corazón en el departamento de cardiología. Y el niño a sus mesecitos de nacido, días de nacido, al mes yo empecé a llevarlo. Cada mes tenía citas, pero fui a su primera cita y le hicieron todo y entra el cardiólogo, Dr. Evanson, este que está aquí. Ajá. Entra y me dice, yo pensé que iba a ver al niño cada mes. Yo pensé que iba a ver al niño cada mes, pero no, dice, el niño
los exámenes salieron muy bien, me dice. Ujú. Los exámenes del corazón salieron muy bien. Oh, gloria a Dios. Nosotros, bueno, Sí, no vimos eso, pero en nuestra en la mente de en uno, nuestra sí. mente, oh, wow, ok, lo quiero ver dentro de 6 meses. Ya no Ok, era cada mes, ya no era cada 6 mes, meses. 6 meses. Oh, bueno, lo llevé a los 6 meses nuevamente. El niño está haciendo muy bien. Tráelo al año. Y lo llevamos al año con el cardiólogo allí en Children's Hospital de Los Ángeles. Lo llevamos y esta vez ya no fue el Dr. Stan, sino que fue Dr. Cardiologist Lewis, Dr. Luis. Lewis, en Children's Hospital. Ajá. Y me dice, ya lo hicieron y entró. Y recuerdo muy bien, hermanos, hermana Didi, hermano Rafa, Ujú. recuerdo muy bien, él estaba sentado como una silla como estas. Él entró, yo estaba allí esperando, ¿verdad? Los resultados. Y yo recuerdo muy bien que este cardiólogo entró y él cruzó sus piernas y él me hizo así. Aleluya, gloria a Dios. Él me dijo, bye, Ahorita cerramos no el más. expediente de tu hijo. Cerramos el expediente de tu hijo. Tu hijo está bien, el corazón está bien. Entonces yo con el niño ya dormido aquí en mis brazos le decía, doctor, le decía, mi hijo va a poder correr, sí, tu hijo va a poder correr. Mi hijo va a poder hacer deportes, sí, tu hijo va a poder hacer deportes. Mi hijo va a poder brincar, jugar pelota, tu hijo va a poder hacer de Todo. todo. Tu hijo está bien. Tu hijo Mm. no tiene. Tu hijo ya está bien del corazón. Tu hijo no tiene nada. Y fue un milagro porque mi niño no necesitó Una- cirugía. Mi niño no necesitó una operación. Ujú. A los días después, el niño tenía su cita para sus vacunas, su chequeo Sí, con el el físico. pediatra. Y el pediatra de él no estaba otra enfermera. Y la enfermera se quedó maravillada. Ujú. Llegó al cuarto. Y después ella le chequeó al niño y después se fue. Pero después metió su cabeza y me También. dijo, no surgery, Ujú. no operation. No, le dije, doctora, No, no necesitó cirugía, no necesitó ninguna operación. El el Señor hizo Señor el la milagro hizo. desde ese día que lo llevamos a los 3, 4 días de De nacido, nacido. cuando vimos que él ya había aumentado de peso y el doctor literalmente todavía es el pediatra de él, todavía es el pediatra de mi hijo. Wow. Y cuando lo llevo a sus exámenes anuales, él me dice, ¿y qué pasó con su corazón? ¿Todo bien? Todo ¿Todo bien. bien? Él lo chequea. Hace poco lo llevé a su examen físico, porque él nació en octubre, lo llevé en Ujú. octubre. Y todo bien, su Todo. oxígeno, su corazón, Su su, presión, su presión, sus todo. palpitaciones del corazón, todo Todo bien. bien. A Dios sea la gloria y la honra por lo que Sí. ha hecho. Sí. Y Sí. ahí es donde miramos el poder de Dios, que aún la ciencia, aún los doctores con tanto estudio Ujú. se quedan sin explicación Sí. y Sí. no tienen otra opción más que decir es un milagro. Amén. Porque esa imagen del doctor que me hizo así, Dr. Lewis de Children's Hospital, y esta doctora que hizo así, que Ujú. se regresó, no surgery, que me hizo así, no No. cirugía, Ujú. se me quedó en mi mente. Le digo, no, nada. Oh, wow. Ujú. Y se fue. Sí, sí, sí. Yo quisiera agregar algo ahí. Sí. Yo creo que cuando después que vivimos esa experiencia en los días cuando por primera vez dijeron que él estaba bien, eso para mí me marcó mi vida ministerial porque uno hay veces en el ministerio, hermanos, Ujú. uno se cansa, Oh, sí. Ujú. sobre todo el ministerio pastoral. Creo que el ministerio pastoral es uno de los más Pesados. difíciles Difíciles. porque lidiar con las personas son muy emocionales. Sí. Hoy están alegres, mañana están enojados, mañana están tristes. Y uno tiene que lidiar con sus emociones, sus problemas personales, Y sus problemas aparte, familiares y aparte los problemas de la sí, iglesia, la gente. sí. Entonces, esa experiencia me marcó porque cada vez que yo estoy en un punto donde ya no quiero seguir, ya no puedo seguir, ya me cansé, me molesta esto, me molesta lo otro, falta aquí. Cuando yo regreso 12 años atrás de mi vida, hablando en este momento, ¿verdad? Cuando yo Ujú. regreso 12 años atrás de mi vida, yo digo y le digo a todo mundo,
es una de las cosas que más predico. Vale la pena servir a Cristo. Sí. Amén. O Sí. sea, no puedes. Yo soy de esas personas que ahora mismo ustedes me vieron el sábado pasado que andaba con un problema en, en esta Ujú. rodilla. Sí. Y yo cuando me dicen de algo para hacer para Dios, para servir al Señor, para testificar, para predicar, yo puedo ir en mulete, yo puedo ir en lo que sea, pero yo digo, vale la pena servir a Dios bajo cualquier circunstancia, hermano, con Así es. dinero, sin dinero, enfermo, problemado, como Sí. sea. ¿Sabe por qué? Porque me acuerdo cuando Pedro le dice al Señor, Señor, ¿qué de nosotros? Le dice que hemos dejado todo. Hemos Ujú. dejado casa, hemos dejado familia, propiedades, y le sacó una gran lista a Pedro. Sí. Ustedes si lo han leído en la Biblia, seguramente. Y entonces le dice el Señor, todo aquel que ha dejado casa, padre, hermanos, hermanas, esposa, y saca la lista también el Señor, Sí. por causa de mí, dice, y del Evangelio, dice, Ujú. recibirá 100 veces más en esta vida y en la vida venidera. Ujú. Esa fue la respuesta de Jesús. Con la Entonces, promesa. cuando yo veo eso en la Biblia, digo, esto es definitivamente cierto. Y yo animo a la gente, vale la pena servir a Cristo y no Sí. desmayar. Bueno. Confiando. Ahora, como dice, marca nuestras vidas. Sí. Y de la manera que ha marcado mi vida fue que yo ya no veo la cruz de la manera que lo ve todo el mundo. Para mí la cruz vacía o la cruz estando Jesús Ujú. muriendo en esa cruz, ahora ahora yo veo la cruz diferente. Te digo, Señor, gracias porque no te bajaste de esa cruz, Ujú. porque te quedaste. Ahora yo entiendo por qué te quedaste en esa cruz, Así porque en es. el 2012 tú sabías que yo te iba a necesitar. Que Exacto. yo te iba a necesitar y te doy gracias porque no te bajaste de esa cruz. Ahora yo veo muy diferente la cruz de Jesús. Así Y le digo, gracias Señor Jesús, porque te permaneciste en esa cruz y en el año 2012 y en otros años tú sabías que yo te iba a necesitar. Y gracias, porque yo le doy gracias porque no Ujú. se bajó de esa cruz. Y le digo, gracias Señor Jesús, porque permaneciste ahí, porque sabías que yo te iba a necesitar. Y gracias por ese milagro que hiciste Amén. Sí, así es. allí por tus llagas, Señor. Gracias, bendito Sí. Dios, que no te Sí. bajaste de ahí. Sí. Amén. Pastores, eh, quisieran dar una última palabra para nuestros amigos que nos están viendo, algún consejo que quieran darle a ellos de una palabra. Fíjese que yo me acuerdo que hay una parte en la Biblia cuando Jesús y Pedro, ¿verdad? Van caminando y Ujú. dice que venía detrás de un discípulo, el discípulo amado, y Pedro, como venía muy cerca de ellos, quizás escuchando la conversación, Ujú. Pedro le dice, Señor, ¿y este qué? Le dice, Ajá. dile que, no sé, como que lo corriera, que Sí, 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 hiciera, sí. este es un momento entre tú y yo. Y entonces le dice, el Señor le contesta, mira, le dice, si yo quiero que Él viva ese, hasta mi regreso, o sea, estamos Ujú. hablando, ¿cuánto? ¿2000 años? Sí, sí, Más sí, de sí. 2000 años. Si yo quiero que Él viva 2000 años o el tiempo que tarde el Señor en volver, ¿a ti qué le dice? ¿Verdad? Exacto. Y yo padecía de un problema en ministerial. Yo no Ujú. sé cuántos ministros serán honestos los que vayan a ver esto, o Ujú. cuántos servidores, porque también los Ujú. Sí, sí, servimos al sí. Señor. Quien sea, puede ser un cantante, puede ser un músico, un predicador. Yo volví a ver hacia otros lados y miraba que gente prosperaba más que yo. Ujú. Financieramente tenían mejores cosas, mejores Sí. carros y esto y lo otro. Ujú. Cuando vimos el milagro, cuando yo vi el milagro que el Señor hizo a mi hijo, el Espíritu Santo me abrió el entendimiento, y esto fue yo lo que yo entendí de parte del Espíritu Santo Ujú. en un tiempo de oración. ¿Cuánto dinero, si yo hubiera tenido 2, 3 casas de mucho valor y 3, 4 carros de mucho valor? Ujú. Vamos a poner que juntando todo, yo Ujú. podía juntar $2 millones en todo eso. Ujú. Y yo hubiera ido con el doctor y decirle, mire doctor, aquí hay vendo todo, ¿verdad? Y le digo, doctor, aquí hay $2 millones, haga algo por mi hijo. ¿Pero qué me hubiera contestado el doctor? No puedo, Ujú. aunque me dé 10, lo que sea. Exacto. Cualquier cantidad X que yo hubiera traído al doctor, cuando yo veo el milagro y recibimos el milagro de nuestro hijo, ese milagro no tiene precio. Ujú. Entonces yo entendí esto. No podemos ni debemos de andar viendo para ningún lado que el otro ya tiene y yo no tengo. Que el carro de aquel es mejor que el mío Ujú. y a lo mejor yo le sirvo más a Dios que Ujú. él. A Ujú. lo mejor yo hay uno más que él. O qué sé yo cuántas cosas uno dice. Ujú. Eso. Ujú. Tal vez no la dice con la boca, pero lo Pero piensa en su piensa uno, corazón, sí, sí, ¿verdad? sí.
Desde entonces yo fui sanado de envidia ministerial. Yo fui sanado y dije yo, bueno, ¿qué me importa que el otro tenga? Lo más importante es que yo tengo la confianza y esa confianza debe ser algo genuino. Sí. Sí. Cuando tengo la confianza que cuando vuelva a estar en un día, dice la Biblia, me libró en el día malo, ¿verdad? Ujú. Cuando llegue a estar en un día malo, tengo la confianza, la seguridad que Dios va a estar ahí. Y eso, hermano, no tiene precio. No vale una Exacto. casa, no valen dos, no valen carro, no Mm, valen nada. Así que lo material, hermano, es material. Exacto. Las bendiciones del cielo valen mucho más que lo material. Así es. Ujú. Sí. Así es. ¿No? Amén. Hermana, algo que quiera, un consejo para todas Sí. esas mamás que están pasando por ahí. Sí. Bueno, mi consejo, ¿verdad? En este día es que aferrémonos siempre del Señor, Sí. ¿verdad? Sí, hermana, me estoy aferrando, sí, pero tienes que descansar, como decía al Ujú. principio. Es que una cosa es confiar en el Señor y tener fe, pero tienes que entrar en el descanso del Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Tienes que dejar todas Todas tus cargas. tus preocupaciones, no preocuparte. Dios mío, ¿qué va a pasar ahora de mi hijo que le diagnosticaron tal enfermedad? Pues déjalo en las manos del Señor, Ujú. déjalo en las manos del Señor. Yo cuando salí de ese hospital sin mi hijo fue algo feo, porque se siente feo salir de un hospital sin tu hijo, si tu hijo se quedó. Cuando tú has tenido cuatro hijos, tres hijos antes y has salido con ellos Ujú. y de repente el último lo tienes que dejar en ese hospital. Tienes que descansar, entrar en el descanso del Señor. Tienes que confiar ciegamente que el Señor tiene a tu hijo en sus manos Ujú. y descansar en el Señor. Yo decía cuando llegué a la casa ese viernes, yo decía, yo me acosté y dormí y desperté, Jehová me sustentaba. Ujú. Él es el que nos sustenta, Sí. Él es el que nos ayuda a pasar esas noches de tristeza, esas noches de aflicción. Él es el único. Tienes que depositar y dejar. Si tú estás pasando por algo similar a lo que yo pasé, descansa en el Señor. Ora, tenemos la iglesia que nos ayuda a orar. Pide oración, no te aísles. No, yo no quiero que nadie se dé cuenta de lo que me está pasando. No, no puede ser, no puedes estar tú sola. Tienes que también pedir oración a los hermanos, a las hermanas, a los pastores, para que oren y te ayuden a orar por esa situación que estás pasando. Porque no estamos solos, tenemos Ujú. compañeros de milicia, Ujú. tenemos compañeros en el ministerio que sí realmente nos aman y oran por nosotros y van a orar por ti, por Ujú. esa necesidad que estás pasando. Así Así es. que mi vida fue impactada. Yo ya no soy la misma, amados hermanos. No. A mí nadie me puede decir que el Señor no sana, Ujú. porque yo lo he vivido, lo he experimentado, que el Sí. Señor sana. Él es un Dios milagroso. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Él no cambia. Así que aférrate en el Señor y Él va a hacer el milagro. Amén. Va a ser el milagro en esa persona por la cual tú estás orando. Así es. Amén. Y esto solamente reitera el tema del canal, del programa. Dios aún hace milagros. Y eso es lo que, ese es el tema que tenemos nosotros Sí. en el canal. Amén. Es de que no nada más en los tiempos antiguos, lo que quedó registrado en la Biblia, que sabemos son milagros poderosos, Ujú. pero poderoso también es este milagro que Dios hizo aquí. Sí. Y eso es lo que queremos dar a conocer. De que el mismo Dios de allá del Viejo Testamento, lo podemos decir de esa manera, el mismo Dios a lo mejor que caminó entre nosotros, ese mismo Dios aún sigue con nosotros y aún sigue haciendo milagros. Así Y eso es lo que queremos dar a conocer, esos milagros y decirles que a los que nos están escuchando, decirles que Dios está con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él, Amén. confiar en Él y Él hará, dice la palabra. Amén. Amén. Sí. Ay, pues, ¿qué les podemos decir? Han ministrado nuestras vidas, Sí. nos dan un poquito más de esperanza a seguir esperando, seguir confiando en nuestro Ajá. Dios. Y pastores, yo les quiero preguntar ¿qué días tienen ustedes servicios aquí en la iglesia? Ujú. Nos den sus horarios, nos den la dirección, para que si alguien que nos esté viendo y está buscando una iglesia y le queda cerca acá, pues que se Pueden- dejen venir. Sí. Sí, bueno, los martes tenemos
adoración y estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Okay. Los viernes tenemos células. Okay. Los sábados tenemos reunión de jóvenes y otro tipo de reuniones también. Ujú. Y los domingos tenemos nuestra reunión evangelística o de celebración también Sí, a las 3 de la tarde. A las Y perfecto. tenemos clase para los niños y quieren traer a sus niños también. Hay clases Ujú. para ellos aparte, para que ellos también aprendan de la palabra de Dios. ¿Y Muy cuál es la dirección? La dirección es 8804 Sur Main Street en Los Ángeles, California, 90003. Así es. Y también van a estar apareciendo ahí en el video, en la parte de abajo van a estar apareciendo todos los horarios de la iglesia y también vamos a estar poniendo información de ustedes como correo si alguien quiere contactarse con ustedes. Ujú. También yo pienso que es algo que pueden hacer, ¿verdad, pastores? Ok, claro que Sí, entonces van a estar apareciendo ahí. Les damos muchísimas gracias. Voy a tomar este tiempo yo para pedirle a nuestros seguidores, a los que nos están viendo y a los que no nos están siguiendo todavía, les pedimos de que nos sigan en Victoria. Dios aún hace milagros. Este canal es para esto, es para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y te pedimos de que nos des un like. Danos un like. ¿Por qué? Porque el darle like en YouTube hace que los algoritmos de YouTube nos recomienden a otros que tienen los mismos intereses que nosotros. sí. Ujú. Entonces, y no nada más eso, sino que da más alcance, alcanza más. Y el punto de esto es de que alcancemos más almas para Cristo y que más escuchen de que Dios siga haciendo milagros. Entonces, te pedimos que nos sigas y te damos gracias por estar acompañándonos en este día. Sí, Gracias. pastores, muchas gracias, de verdad, bendiciones. Gracias. Sí, les agradecemos infinitamente Sí, de que hayan aceptado la invitación, pastores. sí. Los amamos en el amor del Señor y también los apreciamos muchísimo, los amamos. Aunque como decía mi esposa al principio, hemos coincidido en algunas actividades que tenemos, Sí. pero somos un solo cuerpo en Cristo y les damos las gracias por Por aceptar la aceptar. invitación, pastores. Muchas gracias, hermanos, por Gracias. invitarnos. Muchísimas gracias y amigos, Ujú, pues los esperamos en nuestro siguiente capítulo. ujú. No se lo vaya a perder y hasta luego. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar.